La humanidad siempre se ha visto azotada por diferentes pandemias. Entre 1346 y 1353 se produjo la mayor pandemia de la historia de Europa, la peste negra. Se propagó por todas las rutas comerciales del Mediterráneo y al resto de Europa. Al comienzo se desconocía su origen, ya que la ciencia todavía no estaba lo suficientemente desarrollada. Algunos culpaban a la contaminación del aire por la descomposición de materia orgánica. Un médico llamado Alfonso de Córdoba afirmaba que el origen estaba en una falla biológica provocada por un reciente terremoto en Italia que liberaba gases del infierno a la atmósfera. Los eclesiásticos predicaban que era un castigo de Dios por los pecados de la humanidad, pero en realidad la enfermedad la transmitía un agente infeccioso llamado Yersinia pestis, que afectaba a las ratas, quienes tenían pulgas, que por medio de una picadura transmitían este microorganismo a los humanos. Esta peste era una zoonosis, es decir, una enfermedad infecciosa que pasaba de los animales a los humanos. La peste tardaba entre 16 a 23 días en incubarse, luego aparecían los síntomas, y solía matar al paciente entre 3 a 5 días. En el Decamerón, Boccaccio, quien vivió la peste en primera persona, describe que al empezar la enfermedad salían hinchazones en la ingle, cuello y axilas, que alcanzaban el tamaño de una manzana, y a estas se les llamaba bugas. También salían manchas negras por todo el cuerpo. La enfermedad tenía dos variedades. La primera era la peste septicémica, donde el agente infeccioso pasaba a la sangre produciendo manchas oscuras, de ahí viene su nombre de peste negra. Y la otra era la peste neumónica, que se producía al pasar la bacteria a los pulmones, y ambas eran mortales. Los médicos huían a otros países y nadie tenía una cura. Aquí aparecieron los médicos de la peste negra. La mayoría no eran expertos, eran contratados para andar por los pueblos. Usaban ropa oscura que cubría todo su cuerpo y una máscara con forma de pico de pájaro. Dicen que tenía esta forma porque servía para poner plantas aromáticas dentro, que evitaba el olor a podrido que emanaban de los enfermos. Además, cumplían funciones como escuchar los testimonios de los pacientes, escribir sus testamentos y hacer autopsias, aunque no estaban preparados para hacerlo. Las cifras dicen que la plaga provocó la muerte del 40% de la población europea. Se intentó culpar a alguien, en este caso fue a los judíos, a quienes se les acusó de envenenar pozos, puertos y calles para acabar con los cristianos. En 1349 hubo una masacre en Estrasburgo, donde quemaron vivos a cientos de judíos. El Papa Clemente VI publicó una bula papal para exculparlos de la responsabilidad de la plaga. Dentro de las consecuencias sociales, se puede hablar del feudalismo. Este era un sistema que consistía en que había un señor feudal que era dueño y patrón de las tierras, de los trabajadores, de los cultivos y de los impuestos. Este sistema colapsó ya que no habían suficientes trabajadores. Habían muerto la mayoría. Además, la Iglesia, al no tener respuesta ante todo, fue perdiendo credibilidad, lo que contribuyó a que surgiera la época del Renacimiento, donde todo giraba en torno al hombre, dejando atrás la Edad Media. En ese entonces, la histeria colectiva dividió a la población, entre aquellos que querían vivir como si fuera su último día y en los que se encomendaron a Dios. Surgió aquí el movimiento de los flagelantes. Eran personas que caminaban por las calles autoflagelándose buscando el perdón de sus pecados. Este grupo fue condenado por el Papa Clemente VI. Actualmente, el coronavirus está afectando la economía, la política y la forma en que nos relacionamos. El hecho de que los humanos estemos dentro de nuestras casas ha afectado positivamente a nuestro planeta. Mientras más de la mitad de la población mundial nos encontramos en cuarentena, los animales han tenido mayor libertad en sus espacios. Esta inactividad de la población ha llevado a una disminución significativa del ruido sísmico ambiental, es decir, las vibraciones de la corteza terrestre causadas por la actividad humana. La pandemia del coronavirus ha hecho que el mundo se paralice. Muchos de los conocimientos que tenemos en la actualidad se basan en prácticas muy antiguas, por ejemplo las cuarentenas, como un método de control de contagio. Desde la peste negra hasta ahora, el aislamiento es una opción para luchar contra la enfermedad, pero no son la solución. Además, esta se debe acompañar con condiciones de salubridad y sistemas de salud efectivas, y que no todos tienen acceso. A pesar de que hasta ahora han muerto más de 128.000 personas
y hay más de 2 millones de contagios en el mundo, el coronavirus se muestra menos mortífero que la peste negra. Me impresiona cómo un virus nos está obligando a quedarnos en nuestras casas, que no somos tan invencibles como pensamos, que el daño que hemos hecho al planeta se nos devolvería, y que la investigación de estos virus y la búsqueda de posibles compuestos que los combatan debería ser una prioridad constante y no solo una respuesta a la contingencia.